días. Ante todo, pues bueno, dar la bienvenida a todas aquellas personas pues, que se han unido en la mañana de hoy pues, a esta nueva jornada que celebramos en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga. Y bueno, y aquellas personas que nos veáis posteriormente en diferido en el vídeo que se colgará pues, en la página de la Dirección General nuestra, pues lo mismo. Lo primero, como siempre, pues a mí me gusta dar un poco, debido a que hay personas que puede ser que no sepan a qué nos dedicamos los centros de prevención de riesgos laborales, pues un poco me gusta el comenzar pues, presentando a qué nos dedicamos nosotros. Pues los centros de prevención de riesgos laborales de Andalucía somos los órganos técnicos especializados de la Administración Laboral Andaluza, que a nivel provincial pues tenemos una serie de misiones como el seguimiento de las condiciones de seguridad y salud de las personas trabajadoras, procurando la mejora de las mismas mediante una serie de funciones, la de promoción, la de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aportando el asesoramiento técnico que se considere necesario pues, por parte de la Inspección Técnica de la Seguridad y Salud, de la Seguridad Social, perdón. Dentro de estas labores, pues tenemos la labor de promoción, pues está el desarrollo de este tipo de jornadas que lo que pretendemos es la promoción de la prevención de riesgos laborales. Para el desarrollo de esta jornada que se titula Sector de Emergencias, Riesgos Específicos y Visión Práctica, pues contamos con la colaboración, contamos con una amplia colaboración, pues por un lado contamos con la colaboración del Servicio de Protección Civil y Emergencias 112 de Málaga, con la colaboración del Consorcio del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de la Sierra de Cazorla, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Fuengirola y la empresa IFP Rescate, pues, una empresa especializada, entre otras cosas, pues, para la formación integral de personal de bomberos y socorristas acuáticos. Me acompañan en la mesa, en esta mesa inaugural, pues una serie de personas que yo voy a pasar a presentar una a una, pues para que ella, en primer lugar, pues me acompaña pues mi querida Ana Celia González Núñez, compañera de la Junta de Andalucía, pues jefa de Servicio de Protección Civil y Emergencia 112 de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Así que cuando tú quieras, Ana, Celia. Hola, buenos días a todos. Gracias, Jesús, por la invitación a estas interesantes jornadas. Yo quiero, bueno, hacer una aproximación al trabajo que realizamos, por supuesto, enlazado con los avisos por accidentes laborales que tenemos en la provincia de Málaga. Voy a compartir con vosotros una pequeña presentación porque sé que no tenemos mucho tiempo. Eh, en las próximas seguro que vamos a tener una presentación mucho más amplia para que podáis conocer un poco cómo trabajamos. Pero en principio voy a compartir con vosotros em, la presentación. Bueno, pues sabéis, todos somos Emergencias 112 Andalucía, todos los operativos que trabajan cada día en resolver las emergencias o la urgencia. Nosotros sabéis que tenemos en Málaga un dispositivo tanto sala regional como provincial. No solamente actuamos cuando se produce la emergencia vía telefónica, sino que también actuamos cuando se producen emergencias mayores, donde la delegada del Gobierno es la directora del plan y donde nos desplazamos a la emergencia. Hacemos no solamente el tratamiento de voz o el tratamiento de la emergencia, sino que normalmente trabajamos durante todo el año en evaluar las actuaciones que realizamos, hacemos conclusiones, procesos de mejora y el tema de las lecciones aprendidas, que es tan importante. La organización, ya ha comentado Jesús, pertenecemos a la Consejería de Presidencia, a la Dirección General de Interior y Emergencia y Protección Civil, y trabajamos aquí en Málaga en la delegación del Gobierno de la Junta. 112, como todos sabéis, tiene una atención integral a las emergencias, está dentro del marco europeo como el número único de referencia en Europa para urgencias y emergencias, y atendemos en inglés, francés, alemán y árabe a todos los ciudadanos que se encuentren dentro de nuestra comunidad autónoma.
Ya os he comentado que tenemos dos centros regionales, uno en Sevilla y otro en Málaga. Estamos interconectados por si el sistema se cae en algún momento. Em, Emergencias nació en el 2001 y estamos avanzando continuamente en las mejoras del servicio. Ahora pondremos en marcha el 112 inverso, que vamos nosotros a alertar a la población por si ocurre una gran emergencia. Tenemos una apuesta por la integración telemática. Somos bien, en la provincia de Málaga 28 centros integrados, bomberos, policía local, guardia civil, policía nacional, Endesa, entre otros también. La coordinación operativa la hacemos dentro de nuestra sala y bueno, como sé que no tengo mucho tiempo, sí quería explicaros un poco que, bueno, pues tenemos establecidos unos protocolos que ahora veremos un poco la estadística con el tema de accidentes laborales, pues nos llama la persona, es el mensaje de acogida, una simple pregunta que es ¿qué ha pasado y dónde ha pasado? Tipificamos el protocolo de actuación, que en este caso veremos qué hacemos cuando son accidentes laborales, localización y teléfono de la persona, que ya aparece en una pantalla, las preguntas básicas, después seguimos haciendo preguntas al alertante para situar bien a los servicios de emergencia. Pero sobre todo es para que la respuesta sea pronta y eficaz, que es nuestro máximo objetivo. Casi todas son básicamente, la mayoría son emergencias sanitarias y también siguen después seguridad ciudadana. No quiero extenderme mucho, ¿no? Sí quiero compartir con vosotros, bueno, pues un poco cómo trabajamos el tema de los accidentes laborales bueno, como sabéis, bueno, pues estoy muy coordinada con Jesús en todos estos temas. Bueno, pues tenemos la estadística en Málaga. Sabéis que cuando ocurre un accidente laboral, tenemos el protocolo de activación, como os he dicho, activamos a EPES, emergencias sanitarias, a Policía Nacional o Guardia Civil según el ámbito de actuación de ambos cuerpos, y en casos puntuales pues podemos activar a la policía local, que en muchas ocasiones son de nuestra ayuda por si no se encuentran disponibles las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil. En aviso de accidente laboral de manifiesta gravedad o repercusión mediática, bueno, pues informamos a la Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que Jesús es el contacto y con el que estamos en coordinación diariamente. Y bueno, como veis aquí, el año 2020 quizás no sea tan representativo, aunque son 247 avisos en la provincia de Málaga por accidentes laborales, pero no es tan representativo porque tuvimos muchos meses de paralización de la actividad. Por lo tanto, si lo comparamos con el primer semestre de 2021, vemos cómo efectivamente han subido los accidentes laborales, pero estas líneas no nos dicen mucho en profundidad porque, como os digo, 2020 fue un año en el cual se paralizó un poco la actividad durante algunos meses. Yo sí quería comentaros bueno, eh, sí quería comentaros que, bueno, pues eso, dejaros el mensaje de que 112 Andalucía somos todos, que todos los operativos, que los 28 centros integrados y el resto de personas que trabajan con nosotros estamos para atender emergencias bueno, que estamos aquí para todo lo que os podamos ayudar. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Ana Celia. Bueno, yo cojo tu guante y para la próxima jornada te vamos a citar, vamos a llamaros y vamos a preparar alguna jornada con nosotros ya una cosa más extensa sin ningún tipo de problema. Se me ha quedado antes en el tintero, perdón, fallos del directo, pues una colaboradora que es la Empresa Pública de Emergencias de Andalucía, EPES, en Andalucía. Precisamente, pues bueno, ahora la persona que no ha podido asistir, que es don Fernando Ayuso Baptista, director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía, nos ha facilitado un vídeo de presentación, que es el vídeo que a continuación os vamos a mostrar. Así. Buenos días a todos. Quería desde aquí saludaros y daros la bienvenida a estas jornadas de prevención relacionadas con el mundo de la emergencia.
Me hubiera gustado mucho estar entre vosotros en la inauguración de este evento, pero por problemas de agenda va a ser imposible. Quiero contaros que en EPES trabajamos alrededor de 800 profesionales que desarrollamos nuestra labor asistencial en equipos terrestres, en equipos de emergencia aéreos, en el centro coordinador del 061. Realizamos alrededor de 70.000 asistencias a pie de calle, atendiendo situaciones de emergencia sanitaria. Y también EPES tiene la potestad de gestionar las situaciones de emergencias colectivas y catástrofes que se pudieran dar en el ámbito asistencial de Andalucía. Lógicamente, para nosotros es muy importante el área de prevención. Es muy importante el área de prevención porque realmente trabajamos en un ámbito hostil como es una carretera atendiendo un accidente de tráfico, un domicilio donde podemos atender un infarto agudo de miocardio, una vía pública donde podemos atender muchísima patología y lógicamente nuestros profesionales no están exentos de poder sufrir caídas, de poder realizar un sobreesfuerzo. Tratamos siempre de que todo el material que lleven tenga el menor peso posible y es algo que desde nuestro departamento de prevención se controla muchísimo. En la época en la que hemos estado atendiendo los casos en la pandemia COVID, nuestro departamento de prevención realmente ha realizado un trabajo ímprobo. Han sabido actuar con suma agilidad y ello ha hecho que solamente el 3,5% de nuestra plantilla se haya visto afectada por COVID. Ha sido una labor esencial porque gracias a ello hemos podido perder ese miedo que siempre han tenido nuestros profesionales a la hora de enfrentarse pues, a estos pacientes y de enfrentarse pues, a esta pandemia. Así que desde aquí quiero agradecer al Departamento de Prevención la excelente labor que ha hecho y ellos saben más que nadie lo que a esta gerencia y a la dirección de la empresa le importa la prevención de riesgos laborables dentro de nuestro ámbito asistencial. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias por la colaboración de la empresa pública, pues oye, que evidentemente puesto que queríamos darle este amplio perspectiva dentro de un campo tan amplio, pues queríamos darle una perspectiva más amplia, pues es un placer el contar con la colaboración. Por último, en esta mesa inaugural, pues me acompaña don Antonio Díaz Morales. Don Antonio Díaz Morales es director corporativo de educación oficial de IMF y IFP, que también colabora con nosotros en las ponencias. Así que, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, lo que vamos a hablar de, como nuestra institución lleva mucho tiempo ya vinculada, tenemos más de 145.000 alumnos en todo el territorio nacional y en Latinoamérica, 40% de los alumnos son latinoamericanos y hemos tenido la oportunidad durante todos estos años de ver el crecimiento, sobre todo en el área de prevención de riesgos laborales, como luego hablaremos, donde nosotros manejamos un centro adscrito con la Universidad Camilo José Cela, así como una alianza estratégica como la Universidad del Atlántico Medio en Canarias. Lo que hemos estado observando es que ha habido un cambio muy importante en lo que es la transformación de un mercado, sobre todo en lo que serían los posgrados y la educación de gente mayor, que se está empezando a dar cuenta de la importancia que tienen las emergencias y todo el sector sanitario en general. Y eso se ha visto reflejado desde la formación profesional hasta no solamente los grados, sino también los posgrados. Nuestro modelo educativo, somos una institución que en estos 21 años lo hemos desarrollado mucho en el e-learning, tenemos más del 90% de alumnos en e-learning, aunque también tenemos en presencialidad, tanto en Málaga con ESESA como también estamos en Madrid. Hemos desarrollado temas de innovación, de accesibilidad y flexibilidad como ejes principales para dar esa flexibilidad a las personas que tienen que estar estudiando y trabajando y por tanto se encuentran en una situación en la que no es tan sencillo que puedan ir a una presencialidad pura. Lo que ven ahí es que dentro de IMF tenemos 4 grados, 6 de formación profesional, 25 máster universitarios y que estamos tocando temas que no solamente son de empresas, sino también de salud. A nosotros nos une el hecho de estar viendo verticalmente las áreas de conocimiento y dentro de eso hemos desarrollado
a escuelas, por ejemplo, en el área de salud, que están tratando de dar una cobertura desde una formación oficial a una formación de título propio, desde cursos muy cortos que pueden ser certificados hasta una formación más alta que puede ser de doctorado y digamos, de títulos de grado y de posgrado. Nuestros aliados son desde universidades, como decimos, tenemos un centro adscrito con la Universidad Camilo José Cela, hasta instituciones de alto nivel. Por ejemplo, tenemos una escuela con Deloitte en ciberseguridad, que es la primera en el mundo y que tenemos en la actualidad un desarrollo desde una formación muy básica hasta una formación mucho más grande. ¿Cuál sería un poco la brecha que encontramos entre la educación y el empleo? Uno de los elementos que están llamando la atención ha sido que la pandemia ha venido a poner un mayor foco en el área de emergencias y en el área de salud. Y eso lo que ha hecho ha sido que, bueno, pues se haya visto que no estaba toda la gente preparada, o sea, que no había suficientemente gente preparada para poder recoger todo este guante. Y además lo que vemos es que hay una brecha desde el punto de vista del desempleo juvenil y de la aparición de la tasa de los ninis que ni estudian ni trabajan, que tiene una coherencia bastante con la presión que estamos recibiendo ahora desde las comunidades europeas, desde la Comunidad Europea en concreto, para tratar de reducir ese gap y tratar de eliminar esa diferencia que tenemos ahora mismo de tanta gente joven desempleada. Estamos por encima, somos la que tiene mayor tasa de desempleo juvenil y somos la tercera que tenemos mayor indicador de ninis, solamente superados por Italia y por Grecia. Entonces, realmente ahí hay una oportunidad, se ve que hay una demanda importante hacia el sector de salud por parte de los jóvenes y para ello nosotros tenemos una alianza estratégica con IFP Rescate, en la cual están trabajando desde el presencial y desde el online en tratar de darle una visión muy clara al profesional con un conocimiento no solamente teórico, sino aplicado. Y eso es lo que han venido haciendo en los últimos años, haciendo un referente para nosotros y uno de los motivos por los que hemos construido esa alianza estratégica. Y esa alianza estratégica tiene que ver porque, como decía, desde IMF Smart Education tenemos tanto un centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela para los máster online, como a la Universidad del Atlántico Medio en Canarias, y en ambos manejamos el máster oficial en prevención de riesgos laborales, que solo en 3 años que llevamos hemos conseguido ya más de 3.400 alumnos, lo cual significa que hay una demanda muy importante hacia el mundo de la prevención de riesgos laborales y si hubiera habido más tiempo, pues hubiéramos podido ver cómo se ve esto reflejado comparado con otros países en Europa y otros países a nivel mundial. Así es que no quiero quitar más tiempo porque la agenda es muy intensa, pero bueno, con esto espero que haya quedado una idea de quiénes somos en IMF Smart Education. Pues perfectamente, muchísimas gracias Antonio por tu presentación y por haber acortado el tiempo, que ya sabes que el tiempo es oro y estamos como estamos. Bueno, pues yo por entrar ya en materia, pues entrar en lo que es la jornada, pues bueno, la jornada en principio la hemos establecido con 4 ponencias, o 4 ponencias diferentes, donde intentamos dar una visión amplia de lo que es el sector de emergencias. Entonces, la primera pregunta que tiene es, desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales, ¿qué problemática tiene todo el sector de emergencias? Entonces, yo recuerdo, pues aquello que dice la ley de prevención, la ley 31 del 95 de prevención de riesgos laborales, en su artículo 3 se establece, en el artículo de ámbito de aplicación, dice, esta ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil, peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil. No obstante, esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. Bien, bueno, en el ámbito de la policía, seguridad y resguardo aduanero, pues existe, y en Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil, pues existe una normativa específica, tanto para la Policía Nacional como la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, etc. En cambio, pues dentro de lo que es, pues, por ejemplo, la policía local o lo que es los servicios de servicios operativos de protección civil o de peritaje o bomberos y todo esto, pues no hay una normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales, con lo cual están bajo el paraguas, vamos a llamarle así, de lo que es la normativa de la Ley 31, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, claro, en un momento determinado el legislador pues, no estima oportuno el tomar una normativa específica.
¿Cuál es la problemática que se nos plantea a nosotros? Y lo comentábamos esta mañana con unos compañeros, ¿no? El decir, oye usted, es que en los principios de la acción preventiva, que aparecen en el artículo 15 de la ley, pues el primer ítem, el primer principio que se tiene que tener desde el punto de vista de la acción preventiva es evitar los riesgos. Pero claro, esto, evidentemente, pues oye usted, si hay un incendio, lo que tengo que tener es un plan de emergencia y evacuación. Y la primera cosa que te recomiendo es, mira, evita el riesgo de huye del incendio. Claro, si yo estoy tratando de un personal que es el personal de extinción de incendios, este principio de la acción preventiva pues chirría un poco, ¿no? Es decir, o en el caso de la asistencia sanitaria, si yo tengo una persona que necesita una atención sanitaria urgente, pues la ambulancia pues va a todo trapo. Cuando usted el riesgo de accidente, para evitar el riesgo de accidente, pues vaya usted más lentito. Es decir, hay un choque claro de lo que debemos. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esta redacción de la ley? Pues claro, aquí donde se plantea la problemática es, bueno, ¿y cuándo me es de aplicación la ley de prevención de riesgos laborales en estos servicios de emergencia y cuándo no? Porque claro, aparece esta figura de situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Pues ahora los ponentes, pues supongo que nos hablarán también en cuanto es de aplicación o cuanto no es de aplicación, pero bueno, en principio, pues se establece que siempre y cuando haya la activación de algún tipo de plan de emergencia, pues hay un incendio forestal, pues oye, en ese tipo de actuaciones, pues sí se daría, ¿no? ¿Qué servicios de emergencia? Bueno, dentro de lo que era la planificación, pues bueno, hemos querido tocar varios palos, ¿no? Entonces, pues así, las ponencias que vamos a tener, pues hay una primera ponencia que es introducción y clasificación de riesgos, riesgos laborales derivados de las actuaciones frente a emergencias sanitarias. Tenemos una segunda ponencia que es desafíos de las emergencias en altura, prevención de riesgos laborales versus lo que es la emergencia. Tenemos una tercera que es trabajos en espacios confinados, que es una situación que se da en muchas situaciones de rescate y de incendios y situaciones de emergencia. Y una última de riesgos en intervenciones subacuáticas, actuaciones y riesgos en rescates submarinos o fluviales. Pues entonces yo creo que con todo esto lo que queremos ver es un poco analizar personas que están en el ajo, y lo entendamos, que nos hablen pues, un poco de los riesgos a los que están, las medidas tanto organizativas como preventivas que tienen que adoptar, porque independientemente de que estas personas trabajadoras actúen pues, en este tipo de situaciones de emergencia, eso no es óbice de que haya que garantizar la seguridad y la salud de dichas personas a lo largo de su actuación. Así que, pues, dicho esto, pues comenzamos con la primera ponencia, que como se indicaba es introducción y clasificación de riesgos laborales derivados de las actuaciones frente a emergencias sanitarias. Para ello, pues va a intervenir doña Francisca Nieto Gómez, pues ella es licenciada en Psicología, especialista en rama empresarial y máster de Psicología de la Salud para la Facultad de Medicina de Alicante. Es técnica superior en las tres especialidades técnicas de prevención de riesgos laborales, en las tres especialidades técnicas, máster oficial en sistemas integrados de gestión de la calidad, de prevención de riesgos y medio ambiente por la Universidad de Málaga y auditora jefe registro IRCA de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. Responsable desde 2004 hasta 2019 del área de formación de la empresa pública de emergencias sanitarias, por lo cual ha participado en multitud de acciones formativas y lleva 23 años en áreas técnicas y de gestión como responsable del servicio de prevención propio de la empresa pública de emergencias sanitarias. Así que, pues nada, Francisca, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias por la presentación y por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales que se haya acordado de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y estamos encantados de participar. Bueno, como sé que la jornada es muy interesante, intentaré ser lo más breve posible dentro de la amplia gama de riesgos que quiero tocar y comentaros al respecto, ¿no? De nuestra actuación en lo que sería la pura emergencia sanitaria. Si os parece, voy a intentar compartir la presentación. Agradecer, por supuesto, las palabras de nuestro gerente
bueno, disculpar, como decía Jesús, tenía muchísimo interés en acudir a esta jornada, pero le ha sido realmente imposible. Bueno, como decíamos, el tema de la prevención de riesgos laborales ha sido un tema bastante, desde siempre, desde que la empresa comenzó en su andadura en el año 94, ha sido de gran interés. Entrando ya en materia y por no hacer la introducción muy larga, quiero deciros que el concepto de riesgo siempre ha estado vigente en lo que ha sido la condición humana. Siempre nos ha preocupado pues, aquellas identificaciones de peligro, aquellas situaciones que pueden ocurrir, que nos pueden materializar y dar lugar a un accidente. Fijaros, ahora mismo tenemos muy reciente, bueno, prácticamente no se nos ha ido todavía, aunque parece que ya estamos en situaciones de mayor control, la situación con el COVID. Evidentemente, eso ha sido una situación de peligro importante. Y si nos vamos a un riesgo físico, estaríamos hablando de lo que sería pues, mirar lo que está ocurriendo en La Palma, ¿no? Con el volcán. Bueno, pues realmente son situaciones de peligro que se nos dan con diferentes orígenes, pero que realmente están ahí diariamente. ¿Cuál es la labor de los servicios de prevención de riesgos laborales? Bueno, en nuestro caso y en nuestro ámbito de cobertura, el objetivo fundamental es intentar controlarlos o minimizarlos en la medida de lo posible. Cuando contactó el centro de prevención con nuestra empresa a la hora de la clasificación de los riesgos, realmente es una tarea ardua y difícil de controlar. Pero es verdad que hoy por hoy, podemos determinar o catalogar en los riesgos que son propios de la naturaleza, el tema del incendio, el tema de medio ambiente, el tema social, como robos e intrusión, y sobre todo el tema de los riesgos laborales, que es lo que nos ocupa en esta pequeña parcela. Bien, en este sentido, comentaros lo siguiente. A mí me ha gustado, me gustaba buscar cuál es la relación entre los términos que estábamos manejando esta mañana, ¿no? Y hablaríamos del concepto de lo que sería el accidente, que realmente es lo que los servicios de prevención intentamos minimizar o reducir y controlar, la actividad propia de la emergencia y la actividad propia preventiva, que realmente es nuestro trabajo. Bueno, ahí os he puesto una definición que me parecía sumamente interesante. Entonces, bueno, pues que casa los tres conceptos: riesgos, emergencia y actuación preventiva. Si mirando en internet de cara a la preparación de la clasificación de las emergencias, como nos solicitaba el centro, bueno, pues ahí he encontrado una breve catalogación donde, si fijáis en el punto 3, si nos fijamos en el punto 3.2, aparece lo que sería la actividad, ¿no?, de la emergencia sanitaria. Esto no es una declaración, lógicamente, muy exhaustiva, pero sí que nos enmarca el tema que vamos a tratar. Como decía, y explicando un poco la actividad de la empresa pública de emergencia sanitaria, nos preocupa, el objetivo fundamental de la empresa es la atención a la emergencia sanitaria, desde el punto de vista a nivel de un paciente individual, como a nivel efectivamente de multitud de personas, lo que se llamaría la emergencia colectiva. Ahora bien, nosotros tenemos, me acuerdo cuando comentaba Ana en la presentación y Jesús, pues bueno, la colaboración intrínseca que hay entre los diferentes estamentos, ¿no?, a nivel estatal y a nivel de la comunidad autónoma y los organismos públicos dedicados a lo que sería la coordinación de la urgencia, ¿no?, y emergencia. Bien, pues nosotros tenemos la constitución de unos 8 centros coordinadores de urgencias y emergencias distribuidos en las 8 provincias andaluzas, y donde están organizados y estructurados los diferentes equipos de emergencias. El objetivo de la empresa, 061, ahora nos identifican siempre, somos la empresa pública de emergencias, pero siempre se nos identifica por el color naranja y el 061, o incluso el 0 también nos llama. Realmente lo que nos preocupa es la atención y dar respuesta rápida, ágil, eficiente, tanto a lo que serían los profesionales, al propio paciente, como al propio sistema público de emergencia. Si me permitís, os pongo un gráfico muy rápido de cuál sería nuestra distribución en toda la comunidad andaluza, como decía, los 8 centros, y en cada una de las provincias pues tenemos un centro coordinador. Perteneceremos a la Consejería de Salud,
como ya muchos conoceréis, y bueno, y la verdad es que hemos tenido desde nuestros inicios en el año 94 un gran compromiso y un entusiasmo por establecer nuevos proyectos, nuevas innovaciones, nuevas formas, ¿no?, de abordar pues, lo que sería la propia emergencia sanitaria. Nuestra cartera de servicios, y por ir muy rápido, lógicamente la fundamental y estratégica sería la atención a la emergencia, los centros coordinadores, como decía, y bueno, también tenemos la línea de Salud Responde, que corresponde a otra parcela, ¿no?, de la propia Consejería de Salud, que nosotros pues también gestionamos. Bien, en cuanto a nuestra distribución de cara a la atención a la emergencia, pues tenemos 30 equipos terrestres, vehículos de apoyo logístico, que luego explicaré el fundamento, diferentes equipos de diferente catalogación, equipo de soporte vital básico, la atención aérea, ¿no?, el equipo de emergencias aéreos, y 34 bases asistenciales, como decía. El equipo de emergencias, en su estructura, está organizado por 3 integrantes, médico, enfermero y técnico de emergencias sanitarias, con algunas pequeñas variaciones atendiendo, bueno, al tipo de vehículo de que se trate, ¿no? Tenemos equipos aéreos que lo componen, lógicamente, la tripulación, el médico y el enfermero, y luego también tenemos equipos compuestos por un enfermero y un técnico de emergencia, incluso también de soporte vital básico, donde hay 2 técnicos de emergencias, siempre con el apoyo de la sala de coordinación. En total somos aproximadamente, como decíamos, 800 personas distribuidas en estas provincias. Y bueno, aparte de, es importante también que tengamos en cuenta la importancia de la contratación de la teleoperación, ¿no?, que es básicamente junto con el equipo médico, pues el personal que conforma lo que sería la sala de coordinación. Bueno. ¿Cómo funciona nuestra sala de coordinación? Y como decía en el momento anterior, en estrecha colaboración con el 112, recibimos la llamada, que puede, efectivamente, ahí lo vemos, en el margen izquierdo, entrar en la sala de diferentes maneras, por diferentes caminos, o bien por Salud Responde, o directamente por el 061, el teléfono de la emergencia, o bien por el 112. Automáticamente la sala se pone en funcionamiento y es una gestora del recurso, escucha la llamada, obviamente, y escucha al familiar, suele ser el familiar, el que realmente atiende, o bien a través del otro centro coordinador del 112, el que nos describe la situación, y automáticamente empieza el protocolo de preguntas para asignar el recurso más adecuado a esa respuesta. Simplemente por poner un ejemplo, las llamadas atendidas en el año pasado, en 2020, la verdad es que el año 2020 fue un año bastante difícil para todo, pero bueno, recibimos 3.500.000 llamadas en total, y la actividad de la sala, como podéis suponer, fue frenética, y luego pasaremos a comentaros algunos detalles. Pero bueno, simplemente ahí hay una muestra, un botón, ¿no?, de lo que realmente fue la actividad en el año 2020, ¿no?, con ese volumen y esa entrada de llamadas en cascada de diferentes orígenes, la línea de urgencia, la línea de Salud Responde, y la pura línea que estamos hablando ahora, 061. Bien, en cuanto a la normativa, como decía Jesús, estamos inmersos en lo que sería la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/95, y luego el desarrollo normativo que le aplica. Por nuestra condición como empresa de emergencias, estamos sujetos y en permanente conexión, efectivamente, con el 112 y las fuerzas de seguridad del Estado en cualquier tipo de emergencia colectiva o incidente de múltiples víctimas que pueda desencadenarse, ¿no?, como podéis suponer. Bueno, esta me la voy a pasar porque son las diferentes normas, ¿no?, de aplicación y gestión en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Realmente hemos tenido una cultura de la calidad desde hace muchísimo tiempo, desde nuestros inicios, donde realmente intentamos procedimentar todo aquello que nos va ocurriendo y aquello que podemos establecer, ¿no?, como empresa. Entonces, realmente los procedimientos, nuestro modelo es un modelo de calidad, donde realmente tenemos un camino muy marcado y estamos muy procedimentados, lo cual eso nos ayuda a la hora de establecer los controles y los seguimientos, y sobre todo la reevaluación continua, que es nuestro proceso habitual.
Bien, en cuanto a los objetivos anuales, bueno, pues diferentes, tenemos el contrato programa, tenemos perteneciente a través de la Consejería de Salud, pues tenemos nuestro propio procesos asistenciales y realmente sería nuestro plan estratégico vehiculado que de alguna manera explicaría lo que serían los diferentes planes integrales de salud a los cuales estamos sujetos. La cascada de la estructura de la empresa es diferente, pero bueno, digamos que esta pirámide invertida es un modelo que he encontrado que nos puede ayudar a la hora de desarrollar nuestra actividad diaria. Bien, entrando en materia, porque tenemos poco tiempo, el año 2020. El resultado del año 2020 fue un año atípico, como ya todos sabemos. Hemos tenido 77 accidentes con baja, un 42% más del año anterior, de 2019. Sin baja, también, sin baja hemos, hemos disminuido, me parece una contradicción, pero bueno. Dado el subidón que hemos tenido en accidentes con baja, motivado por diferentes motivos que ya comentaremos, es entendible. Y luego tenemos bueno, los sucesos que se van registrando, que son incidentes que no llegan a materializarse. ¿Cuáles son las causas de los accidentes en EPEs? Hablamos del resultado del año 2020. Pues mirar, básicamente en una situación normal, quiero decir normal, dejando un poco de lado lo que sería el año 2020, realmente nuestro caballo de batalla han sido los sobreesfuerzos. Podéis suponer que en este caso con un 23% y se ha comportado así de la misma manera durante este año 2020 y tiene su explicación. Como decíamos, nos movemos en un entorno hostil. En un entorno hostil porque no tenemos control real de dónde vamos a actuar, cómo vamos a hacerlo. Podemos mejorar, y de hecho lo hacemos, mejoramos nuestros equipos, mejoramos los pesos, mejoramos los vehículos, pero al fin y al cabo el paciente hay que atenderlo in situ, donde está, cómo está y adaptándonos a esas circunstancias. Eso nos determina claramente que nuestros riesgos están muy vinculados a lo que sería todo el tema manejo manual del paciente, manejo manual de cargas y movimientos en sí y posturas forzadas. Esto es así. Este año 2020, como decía, hemos tenido un importante valor en el tema de los accidentes, la exposición biológica, lógicamente, como podéis suponer, pero en concreto un total de 29 accidentes por COVID en el trabajo, ¿no? Motivados por causa del trabajo. Luego, si tenemos un poco de tiempo, entraremos en ese punto y explicaré por qué. Pero a continuación tenemos las caídas como caballo de batalla, accidentes de tráfico, afortunadamente tenemos no es una causa básica, pero sí hay alguno. Y luego los accidentes de tráfico en asistencia, que afortunadamente, y tengo que decir y aclararlo, que aunque veáis que ahí son 8, un 10,39% del total de los accidentes, afortunadamente no son graves, sino simplemente suelen ocurrir pues, encontronazos, golpes, en fin, imaginaros en ese sentido, ¿no? Pequeños golpes donde afortunadamente no hay más calado, no hay mayor envergadura. Luego también el tema de las exposiciones a sustancias químicas y poco más. Básicamente los riesgos de EPE son sobreesfuerzos, caídas y golpes, y en este caso último del año pasado, pues la exposición biológica, obviamente. Si vamos por la puntuación objetiva y directa, bueno, pues ahí tenemos el desglose, como decía, donde los 29 accidentes que tenemos ahí, pues tienen que ver con la exposición biológica. Bien, otra parcela importante donde, como decía en la introducción, trabajamos es en lo que sería impulsar la gestión de la crisis. Siendo la jornada de emergencia, me parecía que este tema deberíamos de tocarlo aunque fuera de puntillas. Bueno, pues la labor en EPEs evidentemente es fundamental a la hora de estar en conexión, como decía, con las fuerzas de seguridad del Estado y de la comunidad autónoma según sea el nivel de la emergencia. Y nuestra labor aquí es simplemente desplegar, nada más y nada menos, desplegar lo que sería toda la intervención sanitaria. Evidentemente es un objetivo básico, fundamental para nosotros, el tema del entrenamiento, el tema de evaluar lo que sería una emergencia de carácter sanitario, la distribución y ordenamiento del dispositivo médico asistencial y, por supuesto, la salida y la evacuación del paciente.
nos integramos en esta, según la norma de la Ley de Protección Civil, en lo que sería en el sector sanitario, a disposición, lógicamente, de lo que sería la autoridad de la emergencia en esa situación, ¿no? Había pensado poner lo que sería la diferencia, ¿no? en lo que entendemos, bueno, según la normativa, ¿no? Emergencia colectiva, incidentes múltiples víctimas, que es una catalogación en función de las víctimas de la catástrofe o de la situación o del incidente que ocurra. Y bueno, ese es nuestro ámbito de cobertura en este contexto. Tenemos un procedimiento específico, lógicamente, puesto a disposición de la autoridad, en lo que realmente nos permite estructurar, operativizar y poner en marcha todas las medidas de actuación en una actuación de un incidente extrahospitalario, lógicamente, de una emergencia colectiva. Y como decía, que nuestra labor es reorganizar la actuación sanitaria. La labor en este ámbito de la empresa pública de emergencia sanitaria es coordinar esta emergencia basada en lo que sería la organización de los gestores telefónicos, la atención a la emergencia colectiva, dependiendo de la envergadura de la emergencia de que se trate, estarán implicados 1, 2, 3, 4 o los 8 centros de cada una de las provincias, conectados por centros en red, que sería nuestro sistema operativo que coordina todos los centros coordinadores, porque antes sí que es verdad que eran mucho más estancos, pero ahora ya con las nuevas aplicaciones implantadas, realmente ahí están todos los centros coordinados de las 8 provincias andaluzas. Bueno, en cuanto a la hora de organizar el grupo sanitario, evidentemente aquí no solamente está el personal de EPE, sino, ¿verdad?, entran a formar parte de esta coordinación lo que sería el resto de dispositivos de urgencias y emergencias, Cruz Roja y, bueno, centros hospitalarios, como podréis suponer. Esta sería la estructura que todos conocemos, ¿no? En cuanto a dónde nos ubicaríamos, lo que sería en el mando operativo sanitario, mando sanitario, a disposición de la autoridad, como decíamos, de la dirección del plan provincial y, bueno, por supuesto, del comité de operaciones provincial. Nuestra estructura quedaría organizada de la siguiente manera: en caso de una catástrofe, sería el mando operativo sanitario, el mando médico, con las diferentes responsables de evacuación, tratamiento y del triaje. En este sentido, nuestra labor aquí sería los riesgos relativos a lo que serían cada una de las parcelas de lo que sería la atención a una emergencia, control y sectorización, el tema del triaje de los heridos, el tema de la colaboración muy estrecha con el cuerpo de bomberos y la autoridad, ¿no? De la policía municipal, local, que en ese momento de la emergencia esté con nosotros, formando parte de esta respuesta. El incidente NMQ, ese sería un riesgo importante a la hora de tratarlo, y sería también, bueno, pues todo lo que sería aquí había puesto yo un dibujo, por no entretenerme mucho, de cuál sería, ¿no?, la estructura, si vemos por ahí, y la seguridad. Si vemos en el área del puesto mando avanzado, el puesto médico, siempre estamos fuera de la zona de la zona caliente, si fuera de la zona caliente, porque nosotros recibimos al paciente, que el cuerpo de bomberos o el personal especializado nos participa en este traslado de paciente. Sin embargo, a la hora de elaborar el triaje de los enfermos, de los accidentados, colaboramos con el equipo de bomberos a la hora, efectivamente, de tratar la emergencia, y, si es necesario, de una manera controlada. Incluso podemos actuar dentro de lo que sería la zona caliente de una manera, siempre y cuando ellos nos den la autorización para poder entrar de una manera segura, ¿no? Que es lo que comentaba Jesús. La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en nuestro caso es así, ¿no? La seguridad del equipo en nuestro caso es lo primero. Lo que pasa es que muchas veces es muy complicado mantener esto, porque siempre entramos e intentamos solventar cualquier tipo de actuación salvaguardando nuestras medidas de seguridad, pero al mismo tiempo sí que es verdad que es muy difícil el equilibrio, ¿no? Bien, ahí ponía en rojo una cosa muy, muy complicada, y ya voy terminando,
porque digo, los pacientes no deben de ser evaluados y estabilizados hasta que no hayan sido adecuadamente descontaminados, en el caso de un incidente de NBQ. Nosotros intentaremos que esto sea lo más rápido posible, que las fuerzas de seguridad que están en la atención a esta emergencia, pues seamos lo más rápido posible. Pero es verdad que muchas veces es muy difícil este equilibrio. En cuanto a los riesgos que nosotros nos afectan en los incidentes de NBQ, pues bueno, esto motivó desde el año 2008, por contaros un poco rápidamente, la adquisición de equipos de protección adaptados a esa situación, ¿no? Y por supuesto, esto ha dado lugar a que tengamos vehículos también pues, especializados a la hora de atender una catástrofe, que sería el VAL que habéis visto antes, el vehículo de apoyo logístico, y sobre todo garantizar una formación exhaustiva y rápida en lo que sería una emergencia colectiva, ¿no? En nuestros objetivos como empresa está la continua formación en esta parcela en colaboración con las instituciones externas sanitarias, SUAT, TECU, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía, Ejército. Es decir, esto formamos parte de lo que sería el gran equipo, ¿no? de la atención a la emergencia colectiva. Nos obliga a una formación muy exhaustiva en el tema de catástrofe. Nos obliga a, evidentemente, para dar respuesta correcta y adecuada, hemos tenido que, aparte de esta formación, adquirir equipos especializados de protección. Ahí os ponía una foto esto fue del año 2008. Acordaros también que hemos tenido, 2008, hemos tenido diferentes intervenciones. Acordaros del ébola en 2014. Yo creo que ahí fue una gran ruptura en lo que fue en la hora, ¿no?, de los equipos de riesgo tecnológico. Bueno, hacemos simulacros. No quería dejar de tocar muy rápidamente, porque ya sé que voy justa de tiempo, no quería dejar de tocar el tema del COVID. El COVID ha sido un antes y un después para nosotros, lo anticipaba nuestro gerente, pero es así. Bueno, el riesgo al cual nos enfrentamos ha sido cuanto menos inquietante, por decir algo. Atendemos los agentes biológicos del grupo 1 y del grupo 4. Esto yo creo que ha sido bueno, no es que lo diga la prensa y lo que los artículos que estamos leyendo científicos, sino ha sido un antes y un después. Pero sí que es verdad que ha supuesto una revolución a la hora de atender, a la hora de manejar los equipos de protección individual y a la hora de atender bueno, pues a aquellos pacientes que efectivamente están sujetos a un riesgo biológico. En este caso, pues hasta ahora, creo que hemos atendido muchos, pero como el ébola, la gripe A, el SARS, yo creo que ha sido uno de los más impactantes para nosotros, ¿no? Esto ha supuesto un entrenamiento férreo a la hora de actualizar los conocimientos, porque fijaros una cosa, ahí he puesto una fotografía, pero en un centro hospitalario podemos aislar, podemos controlar, podemos medir de una manera mucho más cómoda, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pero en un entorno extrahospitalario, en una calle, en un domicilio, en una UBI móvil, se hace realmente dificultoso el manejo y el control de los riesgos. Nosotros hemos ido siempre a máximos. La verdad es que podemos decir que nuestros profesionales han estado entrenados desde el año 2008 prácticamente, y desde luego en el ébola anualmente ha habido un entrenamiento a la hora del manejo de los equipos de protección individual. Aquí os ponía una foto, pues, bueno, por ejemplo, atendiendo a la hora de pacientes en los diferentes entornos. Y bueno, por hacer una descripción muy rápida de los equipos de protección individual, simplemente, pues, ya estamos muy acostumbrados, ¿no?, a lo que sería el desglose de los equipos: los trajes blancos, las gafas panorámicas, los guantes de nitrilo, los monos de protección, la mascarilla quirúrgica. Bueno, pues estos básicamente han sido los equipos con los que hemos estado atendiendo todo este año 2020 y continuamos atendiendo a la pandemia, ¿no? Creo que era importante reflejarlos ahí. He querido reflejar tanto la parte de los riesgos tecnológicos, las emergencias colectivas, como la parte de los riesgos biológicos. Bueno, los tendremos en las transparencias. Aquí os había puesto una fotografía de los equipos que estamos manejando y que, bueno, es nuestro día a día.
Es importante ya para finalizar, bueno, pues ¿qué ha supuesto para la pandemia para nosotros? Pues ha supuesto, aparte de una revolución y darnos cuenta de la importancia de la seguridad y la prevención de riesgos laborales, ha supuesto pues una actualización de lo que sería la seguridad y salud, el tema de la limpieza y desinfección, el tema de la detección de personas vulnerables y darnos cuenta sobre todo de la importancia de lo que sería la salud laboral, ¿no? De los profesionales. Ha supuesto esta pandemia un reforzamiento en todos los ámbitos de lo que sería a nivel personal, a nivel organizativo, a nivel de protección, a nivel refuerzo de salas y bueno, a la atención de lo que sería la seguridad, ¿no? De lo que sería la salud pública, ¿no? El conservar la salud pública en lo que sería en perfecto estado, ¿no? de respuesta en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Aquí ponía una fotografía, hemos conseguido, bueno, pues hemos reforzado, bueno, pues aquí os ponía una fotografía de lo que sería lo que ha supuesto un refuerzo, los circuitos de desinfección, los equipos de protección utilizados y básicamente, bueno, pues aquí os pone una fotografía de lo que serían nuestras salas de coordinación, se vieron reforzadas en cada uno de los, tanto en personal como en lo que sería el perfil del operador, la distribución de la cartelería, como en muchos centros de trabajo, lo que ha supuesto un trabajo arduo en esta materia y básicamente lo que os podemos contar, ¿no? Así muy rápidamente de lo que sería, lo que ha supuesto en este año 2020 los dos grandes riesgos, ¿no? Que hemos tratado en esta mañana. Con esto he terminado mi intervención. Espero que hayamos podido vislumbrar o ser partícipes un poco de lo que sería la visión muy rápida de lo que sería la actuación de EPES a nivel autonómico. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Francisca. Pues evidentemente, pues claro, el gran hándicap que tuvisteis el año pasado, que tuvimos todos, pues fue la aparición del tema de la pandemia y a vosotros que fuisteis de intervención directa, pues que contaros pues lo complicado que fue. Que no se me olvide, que se me olvida siempre, se me ha olvidado, tenéis aquellas preguntas que queráis transmitirles a las personas que participan en esta jornada. Tenéis abajo a la derecha un botón de chat para que escribáis las preguntas, que las preguntas posteriormente pues son, la filtra el personal mío de aquí del área de formación, pues para transmitir las preguntas al final al coloquio. Bueno, continuamos con la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es Desafíos de las emergencias en altura, prevención de riesgos laborales versus emergencia. Para ello, pues interviene pues don Gabriel Morago, Lázaro. Gabriel es maestro en la especialidad de Educación Física por la Universidad de Jaén, técnico deportivo en Barrancos y perito judicial experto en investigación de incendios. Es instructor en diferentes disciplinas de socorrismo, pues tanto en alturas, espacios confinados, aguas abiertas, buceador, etcétera, así como también es profesor acreditado en defensa personal para personal de vigilancia de seguridad. Desde 2004 es bombero del Consorcio Comarcal del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Sierra de Cazorla. Así que, pues muy buenas, cuando quieras, Gabriel. Buenos días a todos. Pues muchas gracias. Yo voy a intentar ser muy escueto, como os han comentado. Mi parte es la de prevención de riesgos en altura. Pasaré por encima de la parte legal de, de la propia prevención, ya que tenemos a Joaquín, que es un súper experto y os dirá todo lo que necesitéis. Bien, para comenzar, ¿por qué es un desafío y por qué hay un balance entre la prevención de riesgos y la emergencia? Pues esto es lo que vamos a ir resolviendo a lo largo de esta pequeña ponencia. Bueno, pues la primera parte sería la justificación de por qué lo necesitamos. Pues bueno, sabéis que tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en lo que se promueve la seguridad y la salud de los trabajadores, que dentro de los servicios de bomberos hay un artículo que ya se ha comentado, el artículo 3, que nos afecta en ciertos casos
Y también es verdad que en el Real Decreto 67 del 2010 pues se desarrolla un poco más y sobre todo lo que dice que quitando la parte de catástrofe y grave riesgo o calamidad pública, pues el resto de actividades está al amparo de la normativa general, es decir, que nos afecta directamente con todas sus consecuencias. Se hizo una consulta a la Comisión Nacional de Seguridad y Trabajo y volvió a decir lo mismo, que es de aplicación a las actividades de bomberos. Bien, ¿qué consideramos como trabajo en altura? Pues Carmona en 2019 nos dijo que es toda aquella actividad que se realiza en el lugar de trabajo a más de 2 metros de altura. Los 2 metros de altura siempre se consideran desde la base, es decir, en los pies. Todo lo que sobrepase esos 2 metros, pues se considera trabajo en altura. Y por tanto, necesita de una prevención y de unos equipos de protección, ya sean colectivos o en este caso que vamos a ir viendo, los individuales. Bien, en los servicios de bomberos pues tenemos muchísima actividad en altura. He puesto ahí una pequeña lista que podéis ver desde acceso a inmuebles por fachada, pues saneamiento, rescates de animales, manipulación de cargas, acceso y rescate de víctimas en estructuras colapsadas, en montaña, pozos, combinados con distintas labores de extinción, accesos incluso a nuestros propios vehículos, que debemos de sobrepasar esos 2 metros de altura, ¿bien? Y gran cantidad de actividades que nos pueda llevar a esa caída en altura. Aquí os voy a poner una secuencia de vídeos para que veáis cómo pueden actuar distintos servicios, ya sean, pues, veremos muchos vídeos americanos, pero también europeos, en el cual, pues si no se toman las medidas correspondientes, pues podamos caer. Muchas veces llegamos a la situación en la que pensamos que tenemos que correr mucho y actuar rápidamente y perdemos de vista nuestra protección. Siempre en emergencia se ha considerado la conducta PAS, el proteger, alertar, socorrer, y cuando actuamos en una emergencia que no entra dentro de la clasificación de grave riesgo, pues empezamos a actuar y va en decremento de nuestra propia seguridad. Avanzo el vídeo y vamos a ir viendo. Bueno, tenemos ahí un compañero que desliza sobre las tejas, están húmedas y cae. Ha quedado sin más, pero podía haber caído al suelo. Aquí tenemos otra situación en Europa en el cual otro compañero está accediendo a una vivienda por una escalera. Si os fijáis, la escalera es una escalera normal, corredera, en la cual no hay nadie abajo que la asegure y no tiene ningún elemento de seguridad de estabilización ni de seguridad en el acceso por riesgo de caída. En este caso, el primer bombero ha accedido bien y ahora veis en la base el bombero que va con el casco rojo, que no lleva equipo de protección autónoma, de respiración autónoma, perdón, y lo que le va a ocurrir va a ser que cuando va a llegar a la cornisa, desliza y cae. Esto es algo muy común y seguro que en los servicios que hemos tenido, pues algo ha parecido. Fijaros aquí, utilización de motosierra con una escalera que no está asegurada, lo que conlleva intentar extinguir un fuego y ocurre lo mismo. Y aquí tenemos un acceso en cesta desde un helicóptero y los riesgos que conlleva. Se tropieza, eléctrico y caída del rescatador. Bueno, estos son unos pequeños ejemplos. Podía haberme extendido muchísimo en esto, pero para que veáis lo importante que es la seguridad de ello. Bien, ahora vamos a ver lo que son los equipos de protección individual básicos que podemos tener a nivel de trabajo de altura. Por supuesto, tenemos que tener un casco con su normativa correspondiente, el arnés, que debe de considerarse, sobre todo el último que tenéis, que cumple 3 normativas UNE, sobre todo de anticaída, suspensión y asiento. Tenemos otro dispositivo anticaídas que impide esa posible caída,
y los de posicionamiento. Bien, aparte de eso, pues tenemos distintos elementos más, protección auditiva, ocular, de manos, etc. Bien, aquí tenéis a un compañero donde tiene todo el sistema puesto para poder actuar en un acceso pues, en altura. ¿Cómo actuaríamos en este caso? Pues bueno, para poder trabajar, ¿de dónde viene toda esta información y toda esta formación? Pues desde el mundo deportivo y el ámbito laboral, en el cual los bomberos tenemos una situación de trabajo y, quitando la parte de grave riesgo, catástrofe, calamidad pública, pues en las emergencias cotidianas debemos de tener una formación, ¿vale? Y en la actuación en la cual me está diciendo que tengo la obligatoriedad de tener la normativa en el uso de los equipos de trabajo en altura. Para eso, ¿cómo controlo esa posible caída? Pues muy importante la evaluación del riesgo. Una vez que llegamos a una actuación, tenemos que ver dónde no podemos caer o si hay otros riesgos añadidos. Tenemos que valorar cómo lo podemos evitar. Por supuesto, es muy importante que para todo esto estemos formados, sepamos cómo funcionan nuestros equipos y, por supuesto, hacer prácticas continuas. Y por último, tener un plan de seguridad. ¿Cómo evaluamos esto? Pues bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es si existe riesgo de caída en altura. Puede ocurrir que no haya riesgo y, por tanto, no es necesario utilizar ningún equipo de protección individual. Pero sí puede ocurrir que tengamos riesgo de caída. Pues ya consideramos si hay un equipo de protección colectiva y, por tanto, no es necesario una individual, o si no es así, ¿cómo se accede? ¿Vale? Si tenemos caída libre o no. En este caso, pues si no tenemos caída libre, tendremos unos sistemas de retención, pero si es así, el equipo de amarre estará en tensión o no. Pues si no está en tensión, utilizaremos simplemente un sistema anticaídas. Y si tenemos que acceder por cuerda, ya tenemos sistemas de sujeción. Si no lo hacemos con cuerda, y si es así, pues mediante acceso por cuerda. Bien, aparte de esos procedimientos, pues tenemos algunos con nuestros vehículos en altura. ¿Bien? Cada vehículo tiene sus características y, por tanto, debemos de establecer los elementos de seguridad conforme a lo que nos indique el fabricante. ¿Bien? Si tenemos unas escaleras, pues necesitaremos que estén normalizadas, ¿bien? Y que, sobre todo el trabajo que hagamos a más de 3,5 metros de altura, pues requiere de estabilización, como hemos visto en el vídeo anterior, y cómo puede afectar el uso o no del equipo de protección individual. ¿Bien? Muchas veces el llevar mucha protección pensamos que nos impide el poder realizar nuestra labor, pero es verdad que si no los llevamos, podemos tener ese riesgo de caída y no realizar nuestra labor. Entonces, ese es el hándicap que vamos teniendo los equipos de los servicios de bomberos. Bien, pues con esto espero que haya quedado un poco matizado los problemas que podemos tener en altura, pero también los beneficios que hay en la protección que tenemos de la. Pues muchísimas gracias a ti también, pues ha estado muy clara la situación y vamos, nos has explicado muy bien la problemática que tiene con los vídeos esos de ejemplos que pones, que son los vídeos que no salen en las redes sociales, muchos de esos que jolines, pues un poco, hay veces que nos equivocamos. Muy bien, continuamos con la siguiente de las ponencias, pues bueno, que lleva por título Trabajos de riesgo, actuaciones en espacios confinados. Para ello, pues va a intervenir pues, don Joaquín Higueras Caballero. Joaquín es graduado en Seguridad y posgrado en Prevención de Riesgos Laborales con las 3 especialidades por la Universidad de Nebrija. Director de Seguridad y formador acreditado por el Ministerio del Interior para diferentes disciplinas de protección y seguridad, protección contra incendios
guías caninos, habiendo participado en multitud de formaciones docentes y charlas. Profesionalmente, pues ha pasado por diferentes puestos, desde la Guardia Civil, militar profesional, hasta empresas privadas de seguridad, como son el caso de Prosegur Securitas, y así como el GREA, el Grupo de Emergencias de Andalucía 112. En 2006, pues fue jefe de equipo del Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba y desde 2015 es cabo de bomberos del Servicio de Protección y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Fuengirola. Pues así que nada, cuando quieras, Joaquín. Hola, buenos días. ¿Qué Buenos tal? días. Pues voy a dar la parte de espacio confinado, en la cual me gusta bastante y lo voy a hacer lo más claro posible, ¿vale? Bueno, pues sí tengo que decir que hay una gran ausencia en España de legislación sobre espacios confinados, ¿vale? Entonces, sí es verdad que lo único que tenemos en España sería la NTP, la 223 y el Real Decreto 486, que es lo que habla del espacio confinado, que es lo que es, ¿no? Para una entrada y una salida de ventilación natural favorable, ¿vale? Con deficiencia de oxígeno y que es para una ocupación continuada por parte de un trabajador. Pero es lo único que tenemos, ¿eh? La NTP y el Real Decreto. Voy a decir dos cosas de tipo de espacios confinados, ¿vale? Serían tipos abiertos y tipos cerrados. Los abiertos, por su parte superior, hay una profundidad que dificulta su ventilación natural. Y el espacio cerrado es con una pequeña abertura de entrada y salida. Como se ve en la diapositiva, el tipo abierto, el de la izquierda, sería un pozo y el tipo cerrado sería una galería, ¿vale? Aquí pongo algunos ejemplos de tipos abiertos y tipos cerrados, como pueden ser fosos de engrase de vehículos, cubas, pozos y cubos. Y después tipos cerrados, reactores, alcantarillas y sistemas de transporte. Accidentes frecuentes en espacios confinados, sobre todo el oxígeno, ¿vale? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta, muy importante, una monitorización de la atmósfera. Es decir, mientras estamos haciendo el rescate o accedemos, se tienen que hacer tres tipos de medidas. En superficie, a mitad de superficie y en el fondo. En bomberos se le llama mucho bajar la gallina, que es colocar el detector y lo bajas, ¿no? Pero eso no vale. Hay que tomar las tres y pararse un momento. Riesgo de intoxicaciones. El monóxido. Sobre todo hay que tener trabajando en carreteras y en los sótanos. ¿Por qué? Por una combustión incompleta. El CO2, pues pasa exactamente lo mismo. Hay que tener mucho cuidado a la hora que trabajamos. ¿Por qué? Porque los gases hay gases que se esconden en el fango y a los bajas. Entonces, cuando empezamos a remover los bomberos o el personal sanitario, empiezan a florecer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. CH2, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado porque entre 40 y 50 partes por millón lo que hace es que satura el olfato y dejamos de percibirlo, ¿vale? Entonces es como un olor a huevos podridos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque es tóxico e inflamable, ¿vale? Y viene por la descomposición de materiales orgánicos. Riesgo de incendio y explosión. Aquí sí quiero pararme un poquito más porque siempre que trabajemos en incendios, es decir, en estas atmósferas, ¿vale? Explosivas, hay que tener mucho cuidado con trabajar con equipos ATER, ¿vale? Lo voy a decir otra vez, equipos ATER. No podemos ir con cualquier tipo de equipo porque si no, nuestra vida corre peligro. Vale, aquí en bomberos esto sí nos suena bastante porque serían los límites inferior, superior y el medio, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado aquí a la hora de trabajar. Recurso preventivo. Siempre que trabajemos, siempre tiene que haber un responsable. Ese responsable se le llama el recurso preventivo. ¿Qué es lo que pasa? Que no basta con soy bombero, soy sanitario, trabajar en una empresa de seguridad. No, eso no me vale. Recurso preventivo. Por ley tiene que tener un curso. Ese curso son 60 horas y lo tenemos que tener.
y no se pone al trabajador más el último que ha llegado, sino un trabajador que tenga experiencia. Y bueno, diréis, ¿de dónde sale esto, el recurso preventivo? Esto sale en la ley de 2003, ¿vale? A raíz de la ley de prevención de riesgos laborales. También el artículo 32 de la ley 31 de 95 y el 22 bis del Real Decreto. Hay 3 supuestos en los que debe de entrar el recurso preventivo. No me voy a parar mucho, no hay tiempo hoy para ello. Pero los bomberos estaríamos en todos, ¿vale? En el primero, en el segundo y sobre todo, ¿por qué en el segundo? Porque aquí entraría con riesgo de sepultamiento o hundimiento, ¿vale? Entonces, este nos llena de lleno a los bomberos. Pero también nos lo puede exigir la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ¿vale? Quiere que entremos en una galería, pues entramos, pero nos lo solicitan ellos. Vale. Recurso preventivo. También entramos, hay que tener en cuenta los riesgos generales y los específicos, ¿vale? En bomberos utilizamos los equipos 3, 4, 5 y 6. Normalmente el tipo 3, pero hay que tener cuidado porque nos puede generar estrés térmico. Riesgos específicos, pues tenemos riesgo de asfixia, intoxicación y explosión. Vale, aquí vamos a hablar de la identificación de atmósferas peligrosas para las personas. A ser posible, utilizaremos siempre multidetectores de gases. ¿Vale? La identificación en la atmósfera explosiva, lo mismo, ¿vale? Peligrosa para las personas, como hemos dicho anteriormente. Vale, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, nos indica que menor de un 19,5%, ¿vale? Inferior nos afectará al organismo. ¿Cómo? Pues con cefalea, descoordinación, pérdida de la acción locomotora, adormecimiento, somnolencia. Si sentimos algo de esto, es para preocuparse ya. Vale, aquí vamos a tener en cuenta un personal de una empresa, los valores límite, ¿vale? Pero, ¿cuál es la diferencia? A exposición profesional sería exposición diaria, que sería aquí, o exposición corta. Pero en bomberos deberemos utilizar los valores IDLH, inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Vale, bueno, Francisca Nieto lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo voy más resumidamente. Cuando se materializa hacia la persona y después cuando la situación es regada para la persona. Ella lo explica muy bien. Ventilación natural y ventilación mecánica, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar los bomberos. Pero aquí me voy a parar un poco. Ventilación natural. Se permite el ingreso de aire del exterior dentro del espacio confinado por medios naturales. Es decir, no mecánicos, ¿vale? Aquí no mecánicos. Es decir, yo abro la trampilla, me encuentro un pozo, pues abro la trampilla, eso sería medio natural. Pero si, por ejemplo, una gasolinera, cuando quieren hacer una revisión, la dejan 24 horas abierta, ¿vale? Eso sería medio natural. Pero si yo quiero utilizar una ventilación mecánica, pues tiene que ser positiva o negativa, que ahora la veremos. Ventilación mecánica positiva. ¿Esto qué es? Pues inyectaremos aire en el interior del espacio confinado. ¿Qué es lo que creamos? Una atmósfera idónea de trabajo, evitando determinados peligros. Todo es para trabajar de una forma segura. Tenemos después la ventilación mecánica negativa. ¿Qué es lo que hacemos? Lo contrario, subsanamos la atmósfera interior, la sacamos fuera de la arqueta y generamos una succión. ¿Cómo se genera? Por efecto Venturi, que lo que hace que el aire ocupa el espacio que vamos sacando hacia el exterior. Vale, quiero hacer hincapié aquí también. Hay 3 supuestos a tener en cuenta y que entraría policía judicial, ¿vale? ¿Cuáles serían esos? Pues serían cadáveres decapitados, fallos catastróficos, por ejemplo, un aplastamiento,
y restos cadavéricos, es decir, por ácido y base. Además, no hay que irse muy lejos de Andalucía porque hemos tenido algún accidente así, ¿vale? Lo que sí quiero decir es que la recuperación de cadáveres no son un tipo de trabajo en el que debemos de arriesgar más de lo razonable, ¿vale? Ya está fallecido, ya lo estamos viendo. Si tiene que venir policía judicial, que venga. ¿Para qué nos queremos meter en el pozo si después lo que estamos haciendo es borrando pruebas? Vale. Procedimiento de acceso y permanencia. Aquí, en estas ponencias, como están asistiendo bomberos, sanitarios, personas de seguridad, pues claro, cualquiera no puede entrar en un pozo o hacer una revisión. Entonces, sí pongo aquí que necesita una autorización de entrada en el espacio confinado y permiso de trabajo. Esto algunas veces van en el mismo documento, ¿vale? Va la autorización y el permiso de trabajo. ¿Quién lo firma? Pues lo tiene que firmar el recurso preventivo, la persona que tiene la formación, que ha hecho un curso de 60 horas y está habilitado por la empresa. Antes de entrar al espacio confinado, pues hay que hacer una señalización y unos trabajos previos. Como he dicho anteriormente, hay que medir a nivel medio, en el nivel superior, medio y máxima profundidad. La figura del vigilante. Aquí llamamos la figura del vigilante la persona que está arriba en el exterior del pozo vigilando. Esa persona no se va a mover. Su misión es estar pendiente de qué es lo que está pasando y transmite todo hacia el exterior. Se le llama la figura del vigilante. Acceso y medidas complementarias que tenemos que tener al entrar en un escenario o una atmósfera contaminada. Protección respiratoria independiente del medio ambiente, protección química térmica en algunos escenarios y protección contra caída en altura, como ha explicado Gabriel antes, ¿vale? Superando los 2 metros hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque ya nos tenemos que ir a una legislación. Pero lo mismo ocurre si trabajamos en una faja, porque a 1,30 de una faja, ¿vale? A 1,30 tiene que haber una intubación. Puede ser completa o parcial. Ventilación mecánica negativa y positiva, ya lo hemos explicado anteriormente, ¿vale? Su prohibición ante escenarios explosivos. Hay que tener mucho cuidado. Equipo ATE. Si no mal recuerdo, su normativa esta sería la 94/9, me parece que era. Vale, los procedimientos de acceso. Sin entrar. ¿Qué quiere decir sin entrar? Si podemos bajar el torno sin tener que introducirnos dentro del pozo y la persona se encuentra bien, pues le colocamos su triángulo de evacuación y lo subimos. Por miembros de la empresa formados, como puede ser una brigada de rescate, por bomberos externos, bomberos de equipo de rescate en nuestro caso, brigada, pues ya lo hemos visto, ¿no? Con el pequeño Yule, un equipo de una brigada minera de Asturias. Por cierto, coincidí con ellos y los tíos muy buenos, ¿eh? Un equipo buenísimo. Material y equipos mínimos para rescate, lo explico a Gabriel antes. Si vamos a hacer un rescate, necesitamos unos materiales. Por supuesto, un plan de rescate y cuando hablo de minimización de los tiempos de respuesta, quiere decir que tengamos un protocolo, un procedimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos allí sobre la marcha, improvisamos, la improvisación no es buena. Para eso están las prácticas y los procedimientos y los protocolos y hay que llevarlos a cabo. ¿Qué hacer en caso de accidente? Ya lo tenemos que tener previamente eso hecho en casa o en el parque o en el trabajo. Y después el soporte vital básico para espacios confinados según las últimas directrices, ¿vale? Entonces, lo tenemos que tener muy claro todo esto a la hora de hacer un rescate. Aquí lanzo un mensaje. Y yo creo que todos los intervinientes deberíamos de aprender. 2 de cada 3 muertes en espacios confinados fueron de rescatistas. Yo como profesional de bomberos, a mí esto me preocupa. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer antes, que es la formación y tener unos procedimientos y unos protocolos de trabajo. Y hemos terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Pues sí, coincido contigo en que uno de los grandes riesgos que tienen los espacios confinados es que muchas veces vamos a rescatar al rescatista y suelen ser accidentes que suele haber varias víctimas, pues porque
ha caído un primer rescatista, va un segundo rescatista a rescatar al primer rescatista y cae también. Es decir, eso es un accidente que hemos visto con alguna frecuencia y que la verdad, pues los espacios confinados son la dificultad que tiene. El tema de lo que es la utilización de medidores multigas que lleva directamente, que es un dispositivo que además salta una alarma en el momento en que cualquiera de los gases sobrepasa esos límites que establece el multigas, pues ayuda mucho y evidentemente la figura del recurso preventivo, que es clave en todas estas labores. Muchísimas gracias. Y seguimos con la última ponencia, que se titula Riesgos en las intervenciones subacuáticas, actuaciones y riesgos en rescates submarinos y fluviales. Para ello, pues va a intervenir pues, don Guillermo Farrés Corzo. Guillermo es técnico en protección civil y gestión de emergencias por la Universidad de Valencia. Posee estudios de especialización profesional universitaria en servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento por la Universidad de Valencia. También cursó el curso superior de intervención en situaciones de riesgos y catástrofes por la Universidad de Málaga. Experto universitario en prevención de riesgos laborales por la Universidad Camilo José Cela. Desde el año 96 participa pues, en la impartición de cursos de salvamento y socorrismo acuático, siendo en la actualidad profesor de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo y actualmente, y desde el año 2016, es director técnico de la empresa de formación IFP Rescate como buceador de respuesta a emergencias y además es bombero del Servicio de Protección de Incendios del excelentísimo Ayuntamiento de Estepona. Así que cuando quieras, Guillermo. Hola, buenos días. Solo una pequeña corrección del Ayuntamiento de Estepona, no, del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Error de la, Nada, simplemente la reseña curricular, nada, pues bueno, hemos corrido unos kilómetros para acá, para allá, sin problema. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a participar en este foro y voy a pasar a compartir la presentación. Bueno, voy a intentar dar unas pinceladitas sobre los riesgos en las intervenciones subacuáticas a nivel muy general, ¿vale? Porque, bueno, siempre tenemos la misma tesitura, la misma discusión en todos los foros de buceo de bomberos y es en cuanto a la competencia, ¿no? Es salvamento, es rescate, la competencia inicial es nuestra, la competencia es de la Guardia Civil, siempre estamos ahí en esa tesitura. Yo siempre he abogado por un trabajo colaborativo entre instituciones y creo que eso es lo mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a ver cómo enfocamos todo esto, ¿no? Básicamente una primera clasificación así a grosso modo de cómo clasificaríamos las intervenciones. Pues básicamente buceo de intervención donde son menos de 12 horas la duración entre inmersiones, buceo a saturación más de 12 horas, hablamos de inmersiones muy técnicas de buceo profesional que se escapa a lo que sería el buceo de intervención pública. Después, en función de la actividad, ya sea buceo recreativo, buceo de seguridad pública o buceo profesional, pues cada uno se atañe a su normativa específica. Y en función de la técnica que utilicemos, pues puede ser buceo autónomo, buceo de superficie, esa mezcla de semiautónomo con suministros de superficie, pero con técnicas de desplazamiento autónomo, técnicas de campana o ya el buceo técnico con mezcla de gases, ¿no? Todos en sí tienen una serie de riesgos que son comunes y después cada una de ellas tiene su riesgo específico. Como os digo, no nos vamos a meter en demasiada profundidad con este tema. Lo que sí es común a todas es que tenemos riesgos por la capacitación y la actitud del buceador dentro del agua, riesgos por el material que llevamos, sobre todo fundamentalmente por un mal mantenimiento de ese material y los riesgos que podamos tener en el entorno.
Respecto al buceador, es fundamental la condición física, los procedimientos de seguridad, tener una buena información de preinmersión, lo que es un buen briefing, la configuración adecuada del equipo en función de la intervención que vayamos a realizar y la destreza. En la parte de condición física, procedimiento, todo esto que estamos hablando son condiciones básicas de prevención. Tenemos que estar, el buceador tiene que estar dentro de unas condiciones de seguridad física, salud y bienestar razonable, tanto física como psíquica. Aquí nos lo he puesto en la diapositiva, hay que estar bien para enfrentarse a ese tipo de intervención. Que todos los procedimientos de seguridad estén muy claros y estén establecidos y protocolarizados en los servicios, no que cada intervención nos inventemos el procedimiento a seguir 10 minutos antes de entrar al agua, y conocer, recabar toda la información que podamos antes de la inmersión. Muchas veces nos desplazamos a estos lugares, no conocemos la zona, ¿vale? Es importante pues, tener esa información previa en el desplazamiento desde el servicio al punto de intervención, recabar toda la información que podamos tener. Igualmente la configuración del equipo, si es un espacio confinado, si es una zona más angosta, si tenemos que penetrar dentro de un barco porque está con la quilla al sol, ¿vale? Veremos ahora unos vídeos de lo que nos podemos encontrar dentro de un barco hundido y el desastre que se monta dentro del barco. Y sobre todo la destreza y la pericia a la hora de realizar todas estas maniobras. No podemos pretender evitar riesgos y no tener este tipo de riesgos si esto no se entrena. Como ha comentado Gabriel, como ha comentado Joaquín, todos los que estáis viendo esto en vuestro servicio, sea de la índole que sea, si no se entrena, si no se practica, no hacemos práctica de este tipo de maniobras, al final la destreza se va perdiendo y al final estamos entrando en unos riesgos y estamos asumiendo unos riesgos que muchas veces son innecesarios. Uno de los riesgos a los que más nos enfrentamos en todo esto es el manejo de carga. Los equipos pesan, todos sabemos lo que pesa una botella de 15 litros o lo que cuando cargamos un bibotella, ¿vale? Estamos hablando de pesos grandes, que hay que moverlo, tal, hay que tener mucho cuidado. Nuestros servicios propios de prevención nos hacen mucho hincapié en toda la higiene postural, cómo debemos de manejar este tipo de cargas, sobre todo por evitar lesiones para nosotros. Uno de los riesgos a los que nos podemos enfrentar en el agua, ¿vale? Es a la entrada en pánico. Todos estos vídeos que vamos a ver, si bien es cierto, son situaciones que se dan en buceo recreativo, pero todo tiene una cosa en común y es que pasa debajo del agua. Y no por ser nosotros profesionales o buzadores de respuesta a emergencia, estamos exentos de ello. Fijaros en este vídeo, en el que se ha terminado la inmersión, el guía da la señal de ascenso, todo el mundo ya a superficie porque ha terminado la inmersión, pues algo habitual, todo va bien, ¿vale? Pero alguien empieza a tener problemas, pues a lo mejor no ha configurado bien su equipo, está sobrelastrado. De hecho, fijaros en este buceador que está aquí abajo, que no puede subir, entra en pánico y se saca el regulador y las gafas de la boca. Fijaros como el guía intenta meterle otra vez el regulador en la boca, ¿vale? Pero no hay manera. Al final es un ascenso incontrolado a superficie con todos los riesgos que ello conlleva, ¿vale? No sabemos realmente qué tiempo llevaban en superficie, si iban a hacer parada de seguridad, si no la iban a hacer, riesgos de sobrepresión pulmonar, ¿vale? Hablamos ya de situaciones que pueden ser accidentes serios.
Y fijaros que lo ha desencadenado ese proceso de pánico es que no era capaz de ascender. Ha habido una mala configuración del equipo, iba sobre el estrado y no era capaz de ascender. Y fijaros el follón que podía haber liado si no reaccionan bien el guía y el compañero. Otro de los problemas, o muchos de los problemas que podemos llegar a tener en una intervención es respecto al material. Un mal mantenimiento, sobre todo del material. Llevamos un material complejo que es necesario que tenga un buen y un correcto mantenimiento, un buen endulzado, revisión de las válvulas, de las membranas. Son muchos detallitos los que tiene un equipo de buceo. Fijaros que en la foto tenemos un equipo autónomo que va con máscara facial completa. Puede ir con esa máscara facial, puede ir con regulador convencional o puede ser de suministro de superficie, sea el equipo que sea. Tenemos que mirarlo mucho, revisarlo después de cada intervención, que se guarde bien limpio, que todo tenga sus revisiones al día, porque el riesgo fundamental al que nos enfrentamos en este tipo de inmersiones para el rescatista, para el buceador de primera respuesta, es que nos podemos ahogar. ¿Vale? Aquí no es ya que te dé una lumbalgia, que te rompas un pie o que te caigas de una segunda planta y te partas la cadera. Te ahogas y te mueres. O sea, nos vamos para el otro barrio. Entonces es fundamental para nosotros hacernos responsables del mantenimiento y de la buena conservación de nuestro material. Cosas importantes, cosas que nos pueden pasar, fijaros en este vídeo, donde igualmente, buceador recreativo, inmersión aparentemente normal, regulador fuera de la boca, el regulador falla, no atiende a sacar el regulador de emergencia, ¿vale? Se nos queda sin aire y escapa. ¿Vale? Y después, en este caso, aunque la chica no lo tuvo que pasar nada bien, da un poco la risa también, lo que es la falta de rigor a la hora de revisar el equipo, ¿no? Pero fijaros, esta chica empieza a hacer el canelo y desafortunadamente se le sale el regulador de la boca y se le queda la boquilla, ¿vale? Para que veáis la importancia de la brida que agarra la boquilla al regulador. Ahí ya no se ve, manosea con el guía, al final termina escapando también a superficie y con el riesgo de todo lo que hablábamos, ¿no? De una sobrepresión, de un problema de un barotrauma, una rotura de tímpano, un placaje dentario. Son una serie de riesgos importantes, ¿vale? Y simplemente hablamos de mantener y comprobar en buen estado nuestro equipo después de la inmersión y antes de la inmersión, ¿vale? No podemos tener un equipo para intervención, para inmersiones de seguridad pública y no tenerlo, pues como tenemos el resto del material cuando vamos a una intervención. Tiene que estar todo revisado y todo en banda. El tercer factor, pues sería los riesgos del entorno donde nos vamos a meter. Tenemos las propias del buceo como actividad, como tal, ¿no? Profundidad, corriente, temperatura del agua, el tráfico marítimo, la tipología del fondo. Y sobre todo, cuando ya hay embarcaciones de por medio, la visibilidad y la limpieza del entorno, ¿vale? Vamos a una inmersión de buceo recreativo y lo que buscamos es tener una buena experiencia, pececitos, corales, gorgonias o ver algún pecio histórico hundido. Pero cuando hablamos de buceo de seguridad pública o hablamos de intervención de buceo profesional, lo normal es que no tengamos visibilidad, que haya mucho escombro, que haya mucho resto de todo
y todo eso va a causar accidentes, ¿vale? Hasta el 2001 en España éramos referentes en buceo profesional, porque eran los buzos que más morían en intervenciones de buceo profesional, eran los buzos españoles. Afortunadamente ya nos hemos abandonado la cabeza de ese maldito ranking. ¿Vale? Pero sí es verdad que en los trabajos, por ejemplo, fijaros en esta foto cómo entra y cómo sale el buzo. Son fotos del año 2001 de las labores de recuperación del combustible de un barco hundido en Gijón, frente a la playa de San Lorenzo. Y fijaros lo limpito que entra el buzo a la intervención y cómo sale. No tengo fotos de la intervención en el fondo, ¿no? Pero fijaros en la foto de la derecha cómo sale con todo el casco lleno de crudo y cómo debería de haber sido esa intervención, ¿vale? Visibilidad cero, metido en pringue. Si recordáis la foto de las primeras que os he puesto, que sale también un buzo de una balsa de riego, como sale con esa cantidad de lodo y de fango encima. Todo eso, al fin y al cabo, nos lleva a otro tipo de riesgos, que son los riesgos biológicos. Debemos de intervenir con el material adecuado para que realmente ese material nos haga de barrera. Tenemos muy claro que cuando nos metemos en un incendio nos ponemos una protección térmica adecuada, pero cuesta mucho trabajo hacer entender a ciertos mandos, a ciertos oficiales que a lo mejor no tienen la relación que podamos tener nosotros con la actividad subacuática, de que un traje de neopreno no es la solución para todo, ¿vale? Y que un regulador y unas gafas de buceo recreativo no son la solución para todo, ¿vale? Debemos de tener material adecuado al tipo de intervención que vamos a hacer. Un pozo donde se va a sacar, no os hablo de un cadáver porque no sería quizás competencia nuestra, pero un animal que está en avanzado estado de putrefacción, hay una serie de contaminantes biológicos que si vamos con un traje neopreno y un regulador nos los vamos a traer puestos. Igualmente comentaba la compañera al principio del 061 de la capacidad que tienen ellos con su equipo NBQ de descontaminar a los accidentados y a los intervinientes antes del traslado. En nuestros servicios, cuando hacemos este tipo de intervenciones donde hay riesgo biológico de por medio, se deben de implementar también estos procedimientos de descontaminación para evitar las enfermedades que nos puedan venir a posteriori por todo esto. ¿Vale? Y haciendo un poco de recopilación de todo esto, pues los principales riesgos, como ya os digo, a los que nos enfrentamos, pues enfermedades compresivas, el accidente de descompresión, la sobrepresión pulmonar y los distintos tipos de barotrauma, la intoxicación por los gases, ya sea por una mezcla no adecuada, por un problema en el compresor y que la calidad del aire que respiramos no sea la adecuada, por un mal mantenimiento del equipo, los riesgos de ahogamiento y los riesgos de atrapamiento cuando estamos en una intervención de un barco, ¿vale? Por ejemplo. Para terminar, os voy a poner este vídeo de una intervención de la Guardia Civil en Gijón también, en un pesquero hundido. Y sobre todo para que veáis, voy a ir pasando, para que veáis lo que nos podemos encontrar dentro de un barco, ¿vale? Este es el interior del pesquero. Todo antes de que volcara, pues estaría todo ordenadito, todo en su sitio, pero los compañeros del GEA tuvieron que intervenir para la recuperación de los cuerpos de los marineros y fijaros con lo que se encuentran. ¿Qué equipos configuramos en una intervención de esta? Vamos a ir con un bibotella, con un monobotella a la espalda, con un montaje lateral, ¿vale? Tenemos muchas opciones, esto es como una baraja de cartas, tenemos que ir jugando con nuestras opciones, minimizando el riesgo y
y optimizando el rendimiento en la intervención. ¿No? Fijaros que el interior del pesquero es una auténtica escombrera. Los riesgos de enganche, los riesgos de corte, golpearnos con parte del mobiliario que está suelto, que se mueve, los enseres del barco, los aparejos. Fijaros que ahora va a salir una imagen donde se ve la configuración con la que trabajaron los compañeros del PEN. Pero os hago hincapié en todo eso, ¿no? Al tener todo tan revuelto, todo tan en medio, ¿vale? Fijaros aquí cómo se ve la configuración de lateral. Bueno, y aquí un poco la referencia a las normativas que nos afectarían y que tendríamos que tener en cuenta. Y nada más. Espero que os haya sido de utilidad y no me queda nada más que daros las gracias. Pues muchísimas gracias, muy interesante y además es impresionante el tema que evidentemente es un poco lo que hablábamos. Nosotros como técnicos de prevención, pues siempre que vemos, una de las cosas que tenemos que ver es el espacio de trabajo en el que se va a desempeñar el puesto de trabajo. Y claro, si el espacio de trabajo es algo tan complejo como el interior de un buque que ha naufragado y que tenemos que entrar pues para practicar un rescate, a lo mejor de personas o de cuerpos o tal, pues es extraordinariamente complejo desde un punto de vista preventivo el tomar todas las medidas. Así que nada, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, ha habido pocas preguntas, la verdad. Habéis tenido que ser muy claros en vuestras exposiciones porque ha habido pocas preguntas, pero bueno, por aquí hay alguna, por ejemplo, ¿qué tipo de sujeción en una cesta, dicen, qué tipo de sujeción es necesario en una cesta de un camión escalera, solo de posicionamiento retención o con un sistema de asunción de caída? Parece más una pregunta dirigida hacia Gabriel. Pues, Gabriel. A ver, ¿está Gabriel? Gabriel no ha podido. Que no Está de guardia y se ve que han tenido una salida o algo. Se ha tenido que ausentar, perdón. Seguro. Entonces, bueno, pues entonces nada. Luego, si nos ponen una, dice, esta va dirigida a ti, Joaquín, creo yo. Dice, siendo el incendio de una vivienda, la intervención en principio en un espacio confinado, más común que en cualquier servicio de bomberos. ¿Cuál sería la dotación mínima de bomberos que debería existir en cualquier servicio de bomberos de Andalucía para acometer con garantías de seguridad cualquier tipo de intervención? Pues no hay nada establecido. Estamos pendientes de la ley del fuego a nivel andaluz y cuando se apruebe, pues entonces sí tendremos algo legal donde acogernos. Pero ahora mismo cada servicio y cada reglamento que tenga cada administración. Pero no hay un mínimo establecido que diga tiene que haber 3, 4, 5 por guardia. Indudablemente los servicios bomberos, ese hándicap lo tenemos ahora mismo, que hay poco personal en los parques. Pero no hay nada establecido. A nivel legal, a nivel legal. Lo mismo que digo, que a nivel de recursos preventivos, sí existe una legislación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y un reglamento y la figura de recursos preventivos, pero ahora mismo aquí no hay nada. Perfecto. Luego, otra preguntilla que teníamos por aquí. Habla sobre la formación. O sea, hemos estado hablando de los riesgos a los que están expuestos todas las personas que desempeñan su puesto de trabajo en situaciones de emergencia.
Entonces dice, ¿qué tipo de formación o qué tipo de campañas de información y concienciación se os da a los profesionales del sector de emergencia? Es una pregunta para todos, o sea, una pregunta para en el servicio de emergencias sanitarias, tanto en bomberos como en el tema submarino. ¿Qué tipo de formación es la que recibís o se imparte? En vuestro caso, pues Francisca, ya que tú eres servicio de prevención, ¿qué formación dais y qué tipo de información dais? Jesús, me imagino que el participante se refiere al tema de la formación de los riesgos, ¿no? Entiendo, ¿no? Estamos. Vale, bueno, diferentes escalafones, dependiendo en general, la formación que damos al profesional de la emergencia sanitaria tiene que ver con una formación general de los riesgos laborales de su puesto de trabajo, eso por normativa es la establecida, pero es verdad que tenemos diferentes niveles. Una vez conseguido ese nivel, que es por normativa obligatorio, también es obligatorio el segundo nivel, que serían los riesgos básicos, que ya además del servicio de prevención, así lo estipulamos, los riesgos más relevantes o que en el ejercicio anterior hayan determinado más accidentes laborales, por ponerte un filtro. Es decir, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, por supuesto, eso no se cae, los riesgos por el manejo manual de cargas, ese tipo de formación, procuramos que dentro del plan de formación anual que todos los profesionales tienen, pues cada 2, 3 años, en función de los datos de la accidentalidad, se vayan reciclando, se vayan actualizando. Entonces, en principio sería una formación básica para todos, actualizable, dependiendo de si hay normativa vigente nueva, si hay que meter algún riesgo en concreto, si hay alguna actualización concreta, y después un reciclaje permanente de los riesgos más relevantes de cara a la emergencia, que vienen a ser claramente pues, lo que hemos comentado esta mañana, ¿no? Los puramente sanitarios y los de intervención, básicamente, y el manejo manual de cargas, cada 3 años. Perfecto. Por parte de Joaquín, por parte vuestra. Nosotros tenemos una formación continua. Nosotros hacemos formación a través de la Mancomunidad de la Costa del Sol y ahí salen los cursos y tenemos acceso a los bomberos. Sobre todo aquí, los bomberos de la Costa del Sol, la verdad que ahí estamos contentos, porque tenemos ahí una academia, como el otro le dice, siempre tenemos ahí formación que hacer. Necesitamos tiempo, pero sí tenemos formación, no nos quejamos. En ese aspecto, nada, todo lo contrario. Guillermo. Pues mira, nosotros a través del servicio de prevención ajeno que tiene el consorcio provincial, recibimos el curso básico de 50 horas y después recibimos periódicamente también a través de este servicio la formación específica en distintos riesgos, ¿no? Si es verdad que con todo esto de la pandemia todo ha sido prácticamente vía telemática, pero sí hemos recibido formación específica sobre riesgo eléctrico, altura, confinado, tema de intervención con riesgo biológico. Con tema de prevención, la verdad es que hemos recibido bastante formación. Perfecto. Bueno, pues no tengo más preguntas que haceros, así que lo único que me queda ya pues es un poco el clausurar, el terminar, el daros las gracias, pues Francisca, yo las gracias y disculpas porque, hombre, también hemos fallado nosotros porque en 25 minutos, 75 transparencias tendríamos que haber hablado contigo y haberlo preparado antes, organizado de forma que tú pudieras haberte explayado tranquilamente. Eso es un fallo nuestro, entonamos el mea culpa, o sea, las disculpas que nos toca a nosotros son fallos del directo, fallos del directo. Así que muchísimas gracias, pues Francisca. Bueno, yo sé que Gabriel es que se tenía que ir porque estaba en otra jornada, creo, del teniente, o sea que estaba también más liado que la pata de un romano. Bueno, en cualquier caso, pues también ya que le llegue mi agradecimiento. Joaquín, muchísimas gracias. Oye, A vosotros. me ha pasado lo mismo que la compañera. Tengo que correr muchísimo porque hay muchas diapositivas y no da tiempo, el tiempo, pero... En tono al mea culpa, porque parte de la organización de la jornada consiste en decir, oye, ¿cuántas transparencias tienes? ¿Cuántos minutos vas a necesitar? Pues si necesitas 100 minutos, pues tendremos que cambiar. En fin, bueno, mis disculpas por parte nuestra, que ahí hemos fallado, no tiene mayor
Victoria, en cualquier caso, todo ha quedado muy bien. Y Guillermo, muchas gracias, lo mismo. Disculpa por el error de... Ya te digo, no estamos duchos, tenemos muchos líos en la cabeza y no estamos. Perdón por el error en eso, que sin importancia, y ha sido clarísimo. Bueno, pues nada más que despedir. Bueno, a Ana Celia, que la tengo por ahí. Querida Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya te he dicho que recojo el guante y ya nos sentaremos tú y yo tranquilitos a organizar una jornada que os aprovecho para saber que nos vamos a aprovechar de todos los que estáis por aquí para organizar una jornada pues también centrada en el mundo de las emergencias. Yo coincido también que soy muy amigo de Jesús Portillo, que también pues, coordina todos estos temas desde Sevilla, todos los temas de emergencias, pues aprovecharé y tiraremos de la amistad pues para que nos eche una mano. Muchísimas gracias, Ana Celia, muchísimas gracias, Francisca, Guillermo, Joaquín. Ha sido un placer el teneros y el que nos hayáis ayudado en el desarrollo de esta jornada. A las personas que estáis asistiendo, pues emplazaros para la próxima jornada que tenemos dentro de una semana y media, una cosa así, que es sobre amianto, planes de retirada de materiales con amianto y cómo vamos a contar con la participación de una empresa que se dedica a la gestión. Un técnico del Centro de Prevención hablará sobre esto y es un problema higiénico que en las obras de construcción pues bastante grave. Sin nada más, muchísimas gracias y buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes, muchísimas gracias.